Buenas tardes, mi nombre es Alexander Poveda Borges, hago parte del grupo 3 de Inferencia Estadística y este es un trabajo enfocado a la aplicación de las herramientas ANOVA, Tukey y JI Cuadrado. Es un consolidado con mi compañera de curso Elsa Esperanza Garzón Toro. Teniendo en cuenta el ejercicio inicial, que fue determinación del tamaño de muestra de una base de datos, vamos a trabajar con la muestra de mi compañera Elsa, que es de 119 el tamaño de la muestra. Lo primero es el ANOVA. La aplicación de la ANOVA queremos identificar si los asesores tienen algo que ver o influyen con la duración de las llamadas de los clientes. Así las cosas, nosotros tomamos o yo tomé los datos de asesor 1, 2 y 3 y los datos de las llamadas en minutos de hasta 5 con estos asesores. Aquí determinamos la media para cada asesor, la varianza para cada asesor, una desviación, el tamaño de muestra para esta aplicación de ANOVA, que en este caso son 5 datos, y la suma de tales. Sobre este, utilizamos la herramienta análisis de datos, análisis de varianza de factor y tomamos el rango de los datos a identificar varianza. Así nos arroja inmediatamente la tabla de comparación donde podemos ver columnas 1, 2 y 3 son los asesores, la suma y el promedio de las llamadas y la varianza, y un análisis de varianza donde podemos identificar eh, probabilidad de F, valor crítico para F y otros valores importantes. Luego nos vamos a realizar la prueba Tukey. La prueba Tukey toma datos de la ANOVA, donde identificamos grupo 1, grupo 2 y grupo 3 y el número del grupo 9, 7. Así las cosas, tomamos cuadrado medio de error y miramos que es tomado del E13 de la ANOVA, estadístico de Tukey que es 3.51, diferencia absoluta, error estándar de diferencia y amplitud crítica. Con eso nos basamos en la tabla de distribución Tukey, donde identificamos que, perdón, esta es mi tabla, que para nosotros el dato estadístico de Tukey es 3,77. ¿Por qué? Porque tenemos eh, verticalmente el número 3 porque son 3 asesores y horizontalmente el número 12, que es el dato que nos arroja el análisis de varianza. Este dato, este 12, nos da parámetros para identificar esto. Aquí, como podemos ver, es 3.77, que es el mismo dato que estamos aquí. La conclusión en esta tabla de Tukey es que no hay diferencia en los datos de llamada de los diferentes asesores. Como podemos ver en la tabla, la conclusión es que no hay diferencia entre uno y otro. Eh, para el Tukey, para el G cuadrado, lo que hicimos fue tomar los 119 muestras, el número de la muestra 119, el código del cliente y el consumo en kilobytes. Aquí lo que vamos a identificar es si hay diferencia en la variabilidad de consumo en kilobytes de los clientes. Partiendo de esto, de la muestra identificamos un mínimo basado en fórmulas, un máximo basado en fórmulas, un rango que es la diferencia entre los dos anteriores, un intervalo y la aproximación del intervalo, una amplitud que es la división entre G5 y H6, que es G5 que es el intervalo y H6 que es el redondear. Aquí tenemos también medias de consumo, que son el promedio, y desviación de consumo, que es la desviación M del total de las muestras. Así las cosas, identificamos primero que la frecuencia observada en el cliente es
se saca mediante una herramienta también de análisis de datos utilizando un histograma. Igual, nos vamos a datos, abrimos análisis, utilizamos histograma y aquí le damos los datos a especificar, ¿sí? A la aplicación de esta herramienta nos arrojó que nuestro histograma es este. Son 9 datos, son 11 datos que nos da 119, que es el total de la muestra. Así, esto los tomamos acá y nos da 119. Aquí la tabla la iniciamos con XY, tomando el dato mínimo de consumo, que como pueden ver es el dato G3, que está tomado de la parte de arriba, acá. Y lo que hacemos es calcular la sumatoria de promedio de consumo el promedio de consumo con H7, que en este caso es la amplitud. Sacamos el promedio en HI y en XS para los dos casos. Luego la probabilidad es mediante esta fórmula, que es G14 menos G10 dividido G11. G14 es el mínimo de consumo menos G10 que es la media de consumo dividido G11, que es la desviación de consumo. Esto nos da un dato inicial. Igual hacemos para la Z2 y esto nos genera una probabilidad, que es la distribución normal estándar de K1 y distribución normal estandarizada también del otro caso. Así las cosas, lo que buscamos identificar son los grados de libertad. Para este caso tenemos que tener en cuenta la confidencialidad, la probabilidad, que para nuestro ejercicio es el 5%, el grado de confianza, que es la fórmula es K menos 1 menos M, donde K son las clases, en este caso 11, porque sabemos que fueron 11 las clases o los muestreos que nosotros tomamos acá. Número de parámetros son 2, que es desviación y consumo, y los grados de libertad, que son 8 grados de libertad. Así, lo que hacemos para aplicar este tema, los grados de libertad es una fórmula de una resta entre las clases y los números de parámetros. Esto nos da un dato de 8. El dato teórico lo sacamos con una prueba chi inversa, que es tomada de H28 y H35, que en este caso es H28 el 5% y H35, que es los grados de libertad. Esto nos da un 15.51%. Este dato estadístico lo comparamos con el dato que tenemos acá y podemos concluir que en comparación del dato estadístico de prueba y el estadístico teórico, se concluye que en consumo de kilobytes no mantiene una distribución normal, es decir, no es normal la distribución, no es comparativa. Muchas gracias por su atención.